El siguiente tema son los lípidos. El concepto de lípidos es que son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes muy bajos. Pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. En el grupo de las sustancias muy heterogéneas, identificamos que solo tienen en común ciertas características, las cuales pues son insolubles en agua o en otros disolventes polares, son solubles en disolventes orgánicos no polares y son compuestos orgánicos reducidos que contienen gran cantidad de energía química y que puede ser extraída por oxidación. Los lípidos también cumplen con una estructura que son saponificables y insaponificables. Los saponificables se dividen en dos, simples y complejos. Los simples son acetilglicéridos y ceras, y los complejos fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Y en el caso de los insaponificables, terpenos, esteroides y prostaglandinas. En los lípidos también hablamos de los ácidos grasos, que son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal. Ella pues cuenta con un número par de átomos de carbono entre 4 y 24. Y así pues sucesivamente vamos identificando la naturaleza y cómo están formados los distintos lípidos. Se conocen unos 70 ácidos grasos que se pueden clasificar en dos grupos. Primero el grupo de grasos saturados y el segundo de grasos insaturados. Para el caso de los saturados pues solo se habla de enlaces simples entre átomos de carbono y de acuerdo pues a toda la estructura química que se desee identificar. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles poliinsaturados. En ella pues se identifican moléculas que presentan codos donde aparece un doble enlace y esto provoca variaciones en las propiedades como el punto de función en cuanto a la cadena en su presentación de la estructura molecular. En las propiedades químicas de los ácidos grasos identificamos que se comportan como ácidos moderadamente fuertes que permiten realizar reacciones de esterificación de acuerdo al ácido graso que se une a un alcohol mediante un enlace covalente, liberando una molécula de agua, y esta pues así permite que el éster rompa y dé lugar al nuevo ácido graso y al alcohol. A través de esta imagen se puede dar a conocer los puentes y las fuerzas que participan en las propiedades químicas de los lípidos. En las propiedades físicas de los ácidos grasos encontramos dos aspectos importantes: el primero la solubilidad y el segundo el punto de fusión. La solubilidad requiere pues que los ácidos entre 4 a 6 carbonos sean solubles, y pues dentro de este ejercicio se puede identificar que a partir del 8 carbono prácticamente es insoluble en agua. El punto de fusión depende de la longitud de la cadena y el número de dobles enlaces. Los ácidos grasos se agrupan por los enlaces de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas. En ellas también reconocemos que los ácidos grasos saturados, en cuanto mayor es el número de carbonos, más enlaces hay que romper, y en cuanto a los ácidos grasos insaturados, la presencia de dobles y triples enlaces forman codos de cadena que hacen que sea más difícil la formación de enlaces de Van der Waals entre ellas y consecuencia de los puntos de fusión. Para el caso de los acilglicéridos, son lípidos simples formados por la esterificación. En ella encontramos moléculas de ácidos grasos que también reciben el nombre de glicéridos,
y según el número de ácidos grasos lo forman moléculas que se distinguen como monoacilglicéridos, diacilglicéridos, triacilglicéridos. A través de esta estructura química se puede ver el comportamiento glicerol, ácido graso libre y triglicérido. Los lípidos complejos son saponificables, en cuya estructura molecular, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un glucósido. Los lípidos complejos son los principales en el caso de moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de las membranas citoplasmáticas. Al igual que en ella identificamos el comportamiento en cuanto al uso de jabón, y en algunos casos los lípidos complejos se dividen en dos grupos, que son los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos son lípidos complejos caracterizados por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Además, son moléculas más abundantes en la membrana citoplasmática. Se dividen en dos grupos, que son fosfoglicéridos y esfingolípidos. En el caso de los fosfoglicéridos, están formados por la esterificación de un ácido fosfatídico de alcohol y un aminoalcohol. El ácido fosfatídico es un fosfolípido sencillo, es una molécula formada por la unión de un enlace éster de un grupo de fosfato con un carbono de 3 de glicerina. Los carbonos 1 y 2 están esterificados con dos ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado. Los fosfoesfingolípidos están formados por la unión de un aminoalcohol insaturado, es un ácido graso saturado o monoinsaturado de cadena larga. Identificamos pues que es un conjunto que denomina ceramida, al que se une a un grupo de fosfato y una molécula polar, que es la que va a diferenciar los distintos tipos de esfingolípidos. Es importante reconocer que los fosfoesfingolípidos son muy abundantes en las vainas de mielina de las neuronas. Básicamente es una molécula bastante importante en relación con la colina. También encontramos los cerebrocidos, que son moléculas en las que a la ceramida se une una cadena glucídica que puede tener entre 1 y 15 monosacáridos. Son abundantes en el cerebro y en el sistema nervioso. Para el caso de los gangliosidos, son moléculas en las que la ceramida se une a un polisacárido complejo en el que siempre aparece el ácido siálico. Las lipoproteínas son asociaciones de lípidos y proteínas cuya fracción proteica es específica. Tiene dos funciones: participan en los sistemas de membranas y actúan como sistema de transporte por el plasma sanguíneo. Las lipoproteínas han adquirido mucha importancia por su influencia en el metabolismo del colesterol y se clasifican de acuerdo a la función de su densidad. Los lípidos isaponificables, de acuerdo a su estructura, encontramos los terpenos o isoprenoides, esteroides y prostaglandinas, que se caracterizan porque no tienen ácidos grasos en la estructura. En las células aparecen en menor cantidad que otros tipos de lípidos y en algunas son sustancias biológicamente muy activas como hormonas y vitaminas. Los terpenos o isoprenoides son moléculas lineales o cíclicas formadas por la polimerización. En cuanto en ella pues identificamos la clasificación de sus respectivos números de moléculas que las contienen y la podemos observar en el respectivo cuadrito. Los esteroides comprenden dos grandes grupos de sustancias derivados de las moléculas ciclopentano, que además se clasifica en esteroles y hormonas esteroideas.
El colesterol forma parte parte estructural de las membranas y de las células de los animales, a la cual se le confiere estabilidad debido a que disminuye la movilidad de las moléculas de fosfolípidos. El colesterol es muy abundante en el organismo y es una molécula base que sirve para la síntesis de casi todos los esteroides. En cuanto a los ácidos biliares, son un grupo de moléculas producidas en el hígado a partir del colesterol y de las que se derivan las sales biliares, que se encargan de la emulsión de las grasas en el intestino, lo que favorece la acción de la lipasa y su posterior absorción intestinal, y lo podemos observar a través de la siguiente estructura química. Para el caso de la vitamina D, está formado por un conjunto de esteroles que regula el metabolismo del calcio y el fósforo y su absorción intestinal. También es importante identificar que la vitamina D proviene de un esterol. La síntesis de las vitaminas es inducida por la piel o los rayos ultravioletas, y su carencia pues origina ciertos tipos de enfermedades en niños y en adultos. Si hablamos del caso del estradiol, es la hormona encargada de regular la aparición de los caracteres sexuales secundados femeninos y de controlar el ciclo ovárico. Cada una de estas se representan también en una respectiva estructura química. Para el caso de las prostaglandinas, son moléculas constituidas por 20 carbonos que forman un anillo ciclopentano en 2 cadenas alifáticas. Su nombre procede del descubrimiento en el líquido seminal y en la próstata, aunque existe una gran cantidad de tejidos tanto masculinos como femeninos. Esas sustancias pues se pueden sintetizar a partir de los ácidos grasos y saturados que forman parte de los fosfolípidos. Las prostaglandinas se sintetizan continuamente y actúan en forma local. Las funciones de las prostaglandinas en el organismo son muy diversas. Hablamos primero de la producción de las sustancias que regulan la coagulación de la sangre y el cierre de las heridas. Una segunda función es la sensibilización de los receptores del dolor. Una tercera es la aparición de fiebre como defensa de las infecciones. La cuarta función de la prostaglandina es la reducción de la secreción de los jugos gástricos. La quinta es la regulación del aparato reproductor femenino y la iniciación del parto. Todas ellas tienen pues previamente comunicación con el sistema nervioso central para que a su vez pueda tener los efectos a través de los distintos receptores y de las moléculas que intervienen. Otro aspecto importante es la función de los lípidos. Se clasifican en reserva, estructural, biocatalizadora y de transporte. Para el caso de la función de la reserva, es principal energética en el organismo, y en ella pues hablamos de todo el tema de las reacciones calóricas, metabólicas y de oxidación, que gran cantidad de energía se debe a la oxidación de los ácidos grasos en los mitocondrias. En la segunda función, que es estructural, forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y los orgánulos celulares. Encontramos que tiene otras funciones de protección térmica y que además finalmente esa protección es mecánica, como la de los tejidos adiposos que están situados en la planta del pie y en la palma de la mano. La tercera función, que es bicatalizadora, son sustancias que posibilitan o favorecen las reacciones químicas que producen los seres vivos, y además cumplen con la función de las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. En la cuarta función, que es la función transportadora, se encarga del transporte de los lípidos desde el intestino hasta el lugar de su utilización o hasta el tejido adiposo, donde se almacenan. Se realiza mediante la emulsión de los lípidos gracias a los ácidos biliares y a las proteínas. Todas estas en conjunto que permiten su transporte por la sangre y por la linfa.